Buenas noches, queremos darle la más cordial bienvenida a su programa Dios y Salud, un programa que ha nacido con el propósito de llevarles consejos a tiempo sobre muchas enfermedades para que juntos podamos aprender acerca de lo que padecemos conforme vamos viviendo en esta vida y a lo que nos enfrentamos, que es las condiciones de la pérdida de salud que eventualmente afectan a nuestro organismo, y la razón es que tengamos conocimiento de ellas y que sepamos también que aparte de la ayuda médica, pues definitivamente Dios, que está sobre todas las cosas, que tiene el control de todas las cosas y que nos ha dado la oportunidad al doctor Minor de León y a su servidor de podernos preparar en el área médica, de poder hacer especialidad y esta noche compartir nuestros conocimientos para que juntos podamos aprender de enfermedades. Así que queremos agradecerles su sintonía a este programa Dios y Salud, y esta noche tenemos un tema muy especial, tema relacionado siempre con problemas respiratorios o problemas pulmonares y que nos ponen en un riesgo muy alto por la pandemia del COVID. Del COVID ya hablamos y definitivamente hoy iremos a hacer algún comentario en relación a esta pandemia que no ha parado, no ha disminuido, porque no hemos en realidad acatado las sugerencias y los cuidados que debemos de tener para evitar el contagio. Y cada vez nos exponemos más sin saber que nosotros somos en realidad los que propiciamos a que esta enfermedad continúe y tristemente continúe pues poniendo en riesgo la vida de muchas personas, y aún muchas personas han perdido su lucha con el COVID y han fallecido. A mí me asustó que la semana pasada, y le digo me asustó como médico porque es triste, uno como médico, la intención que nosotros tenemos con Minor es prácticamente el corazón de Dios. Sabe que el médico debería tener el corazón de Dios. Nosotros no queremos que nadie se muera. Es más, nosotros nos preparamos para luchar y tratar de rescatar a las personas de la muerte. Y yo estaba oyendo a los médicos de la ciudad capital, al del Parque de la Industria, que es el hospital prácticamente central de COVID en Guatemala. De 20 pacientes, 19 fallecían. Y eso es triste, eso no es de alegría a nadie, son 20 familias diarias que sufren, que les duele la pérdida de un ser querido. Y es una enfermedad con la cual no se puede jugar, mas sin embargo, pues hay mucha irresponsabilidad de parte nuestra y nos exponemos sin tener el mayor cuidado, sin saber que somos portadores, tal vez no para que nos afecte a nosotros, pero sí para que afecte a alguien más. Así que esta noche vamos a hablar de EPOC, se llama la enfermedad, EPOC. Y lo que quiere y lo que significa es enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es decir, vamos a hablar de una enfermedad que afecta a los pulmones, pero de manera crónica. Así que es bien importante porque no es una enfermedad rara, es una enfermedad muy común que afecta a cualquiera de la población. Y esta noche vamos a conocer y vamos a aprender acerca de esta enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y quiero darle la bienvenida al doctor Minor Lau, que ya está listo para compartir con nosotros y juntos vamos a aprender sobre esta enfermedad. Así que Minor, buenas noches, Dios te bendiga. Gracias por el tiempo que se des para compartir también con nuestros amados televidentes estos temas tan especiales que nos ayudan a que recapacitemos, a que nos preparemos y que no andemos tan perdidos en relación a ciertas enfermedades y que no le creamos a cualquier cosa que nos digan, sino que tengamos una base para saber lo correcto en relación a las enfermedades. Así que Minor, ya que nos vas a saludar, tal vez me gustaría que nos definieras qué es esta enfermedad pulmonar obstructiva crónica, qué se está refiriendo esta enfermedad. Claro. Bueno, gracias por la introducción, ¿verdad?, de aquí del doctor Otto, ¿verdad? Y como él bien lo dijo, para nosotros es un honor, es un gusto poder estar en este tiempo
frente a ustedes, ¿verdad? Con la intención de, como bien lo decía el doctor, ¿verdad? De nuestra finalidad como médicos, pues es tratar de ayudarles, ¿verdad? Y obviamente, pues definitivamente tratar de prolongar la vida, ¿verdad? Que es nuestro único objetivo y es realmente prácticamente por lo cual nosotros nos preparamos. Así es de que para entrar en temas, el tema del día de hoy, llevando una secuencia de problemas respiratorios, tomando en cuenta que estamos viviendo en la actualidad, pues ya entramos al invierno y ustedes saben que el invierno pues es un factor que en un momento dado la humedad y todo pues puede predisponer a problemas respiratorios, ¿verdad? Y entonces tiene mucha relación con lo que él decía. Hoy vamos a hablar de la enfermedad que él mencionó que se llama EPOC, que significa una enfermedad pulmonar obstructiva crónica y se define como una enfermedad propiamente del pulmón, ¿verdad? Que se caracteriza principalmente por la obstrucción de la vía aérea superior. No solo la vía aérea superior, sino incluso podríamos pensar que esta, a diferencia de problemas asmáticos, esto ya afecta un poquito más distal de la vía aérea superior, específicamente hablando de la tráquea, de los bronquios, de la bifurcación alveolar, sino que también afecta no solo eso, no solo los bronquios, los bronquiolos, los bronquiolos respiratorios y también hasta los alveolos, ¿verdad? Y que puede llegar en estadios crónicos pues a dañarlos y romper los alveolos y formarse una enfermedad que se llama enfisema. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, como lo decía yo, es una enfermedad que su mismo nombre lo dice, obstruye la vía aérea provocando dificultad para la respiración, provocando sensación de ahogo, provocando sensación de falta de aire y ante todo pues básicamente se cree y desafortunadamente la literatura lo dice así, que es un cuadro irreversible, que lo que uno puede hacer con tratamiento médico es ir deteniendo la enfermedad, pero realmente está contemplada como una enfermedad irreversible. Según estadísticas no recientes, estadísticas de Estados Unidos, porque de acá no tenemos, se cree que ocupa el 6º lugar de muertes en los Estados Unidos. Y básicamente pues puedo decirles que los más afectados, me voy a adelantar un poquito por si era una duda, ¿verdad? De pregunta, los más afectados son los hombres. Y la razón pues básicamente voy a decir una de las principales, que es el hecho que el hombre es fumador. Y más adelante pues voy a describir por qué razón es el tabaco, el daño que provoca a nivel pulmonar. Eso es bien importante lo que mencionó el doctor Minor. Nos dice que es una enfermedad pulmonar crónica que afecta las vías aéreas y comienza afectando las vías aéreas altas. Cuando hablamos de vías aéreas altas, recuérdense que nosotros respiramos usualmente o generalmente o normalmente por la nariz, pero podemos respirar por la boca. El aire que entre por cualquiera de estas dos vías altas llega a la tráquea y como bien lo mencionó el doctor, después agarra, al bajar de la tráquea hay dos bronquios que muchos le llaman primarios, otros le llaman bronquios principales, pero es uno derecho y el otro es el izquierdo. De ahí hasta la fracción última de la vía respiratoria que se llama alveolo, hay 23 divisiones desde el bronquio principal hasta el alveolo. Y esta enfermedad afecta toda esa vía aérea. Y algo que, por favor, presten atención a lo que se menciona, algo que mencionó Minor, es que es irreversible. Es decir, es una enfermedad que progresa y que con dificultad, con mucha lucha, puede detenerse y regresar un poco, pero no desaparecer. Es una enfermedad irreversible. Y ojo, tal vez la importancia de esta enfermedad. Él ya mencionó la causa número 1 de esta enfermedad y es el tabaco, el ser fumador. Si estamos hablando con personas que fuman, esta es la enfermedad que van a tener.
Y los jóvenes, y el problema es que hoy estamos viendo que fuman desde más temprana edad. Ya nos va a explicar por qué. Pero hoy ya no solo fuman las personas mayores, fuman los jóvenes. Y ya no solo los jóvenes, fuman los adolescentes. Y dejen a los adolescentes, ya hay niños fumando. Y el problema es que ahorita también hasta las mujeres fuman. Entonces es una enfermedad que no deberíamos de tener si nosotros no fumamos. Aunque Minor nos va a mencionar dentro de otro momento qué otras causas nos pueden dar esta enfermedad y que me gustaría que de una vez nos mencionáramos. Ya dijimos el tabaco, el fumar, y eso no lo estamos diciendo nosotros, eso está comprobado, confirmado, y usted se mete a cualquier literatura médica y la primera causa de enfermedad pulmonar obstructiva crónica es el tabaco, es el cigarro. Así que si tú fumas, pero como dice un paciente, pero yo no fumo, doctor, la vez que yo casi no fumo, yo fumo 2 cigarros al día. Imagínense, 2 cigarros al día son 60 al mes. Y si nosotros miramos al año y cuántos años lleva fumando, eso es terrible, ¿me entiende? Entonces, por favor, la primera causa que ya la mencionó, Minor, es el tabaco, el cigarro. Así que si usted tiene algún familiar que fuma, si es su hijo, regáñelo, ¿verdad? Corríjalo. Si es el esposo, bueno, tristemente está dando mal ejemplo y no debe de hacerlo. El fumar nos lleva a tener la enfermedad pulmonar crónica. ¿Qué otras causas nos pueden dar esta enfermedad? Y quiero que menciones de una vez por qué el tabaco nos puede dar esta enfermedad. Claro, voy a empezar por lo del tabaco antes de que se me olvide. Realmente el tabaco, la forma como actúa dañando, provocando, predisponiendo a ese daño pulmonar obstructivo crónico es porque el tabaco tiene nicotina. Y la nicotina se adhiere, especialmente cuando se inhala, se adhiere precisamente a la pared bronquial y obviamente eso estimula la llegada de los neutrófilos. Y los neutrófilos son parte de la sangre que lo que hace es predisponer a una reacción inflamatoria. Por eso la obstrucción, mucho de ello es por una reacción inflamatoria que obstruye prácticamente la luz bronquial. Y por eso, y mucha gente fuma porque tiene 2 efectos. Uno es este dañino que no lo saben ellos, pero realmente la gente fuma, la mayor parte de ellos, porque la nicotina tiene un efecto estimulador a nivel cerebral. Entonces yo creo de que por ahí va el asunto. Entonces, pero sin saber que realmente el mecanismo como el cual la afecta a nivel prácticamente bronquial es que estimula a los neutrófilos que provocan la reacción inflamatoria. Y al provocar una reacción inflamatoria cierra la luz, el lumen del diámetro bronquial, que realmente no es el normal, y eso al obstruirse pues prácticamente disminuye la capacidad del aire que va a entrar hacia el pulmón para hacer el intercambio gaseoso. Con respecto a los factores externos, pues tenemos que mencionar que personas que trabajan el trabajo, dependiendo de dónde trabajen, en los trabajos que especialmente en fábricas donde hay humos, no debemos dejar de pasar que estamos viviendo en tiempos donde hay mucha contaminación ambiental, el smog de los buses, de las fábricas, especialmente las empresas de caña, ¿verdad? Los polvos, donde hay muchos lugares donde hay mucho polvo. Aquí en Guatemala, pues prácticamente no me dejarán mentir que en las áreas rurales especialmente y en algunas áreas urbanas excepcionales, ¿verdad? Se utiliza todavía la leña, ¿verdad? Para cocinar, el uso de carbón también, la inhalación del humo que esto generalmente viene a provocar daño a nivel pulmonar. Entonces, dentro de los factores externos, se habla que también puede haber un factor genético alcohólico que especialmente puede predisponer al paciente a tener este tipo de problemas. En niños pequeños se cree que especialmente enfermedades virales a repetición puede ser un factor predisponente, especialmente cuando son atacados por virus, ¿verdad? Más que bacterias. Entonces, estos son los factores externos que podemos mencionar a grosso modo. Pueden haber algunos otros, pero esos son los más importantes que en este momento puedo decirles. Gracias, Minor. Así que sí,
por, por casualidad o por experiencia propia, ustedes trabajan en lugares donde hay mucha contaminación del ambiente en relación a que haya humo. Por ejemplo, si queman basura o si trabajan en áreas de combustión y están quemando algo y está saliendo humo, si caminan en la calle con eso de la palabra famosa del smog de los vehículos, de los que cocinan con leña o tortean con leña, tienen que cuidarse. Todo humo que irrite el área respiratoria va a inflamar las vías respiratorias. Y la inflamación, al ser constante la exposición, provoca que ese daño ya sea un daño establecido. Y como bien lo dijo Minor, el espacio donde pasa el aire, que es el lumen, o sea, el orificio donde entra el aire, al estar inflamado, pues el orificio disminuye y al aire le cuesta pasar. Y por eso ahora va la segunda pregunta, y por eso queremos recomendarles, si usted todavía cocina con leña, por favor cuídese de estar inhalando ese humo, póngase para donde no va el humo. No coman en la cocina para que no vayan a tener problemas respiratorios después. Si en la cocina hay mucho humo guardado, cuídense del humo. Y especialmente vimos que la causa número 1 era el tabaco. Así que debemos de evitarlo todo eso y debemos de exponernos a toda contaminación. Aquí, como bien lo mencionó, cuando él mencionó la fábrica de caña o las empresas de caña, la zafra es una cosa que está haciendo daño a nuestros pulmones aquí en nuestra área, que no se debería de permitir que se queme la caña. Eso es una contaminación terrible. Aquí muchas personas que siembran no solo queman la caña, sino queman también los lugares donde van a sembrar sin saber que esa contaminación afecta. Pero los que estamos viejos, de todos modos ya estamos viejos, pero los niños se están exponiendo a tanta contaminación que cuando lleguen, si es que llegan, a viejos van a llegar muy mal. Minor, ¿cómo podemos nosotros reconocer que tenemos esta enfermedad? ¿Qué síntomas da? ¿Qué molestias da? ¿Cómo puedo saber yo o sospechar? De repente yo tengo esta enfermedad. ¿Qué siente uno o qué molestias da esta enfermedad en la persona? Sí, básicamente son pocos los síntomas que uno va a presentar. Dentro de ellos sería una tos seca que generalmente genera un poco de secreción, ¿verdad? O sea, no es una tos seca, a diferencia de otras enfermedades, ¿verdad? Como el COVID, por ejemplo, que generalmente da una tos seca. Sin embargo, cuando se habla de EPOC, que es la enfermedad obstructiva crónica, lo que genera es una tos, pero genera una flema. ¿Por qué? Por la misma reacción inflamatoria. Entonces, eso es la tos. La número 2 sería la dificultad para respirar. Si sabemos que ya se disminuyó el lumen, el paciente tiene que hacer más esfuerzo inspiratorio para poder penetrar el oxígeno y para que haya intercambio gaseoso para poder exhalar el CO2. Esa sería otra de las cosas. La otra cosa que podría mencionar yo, aparte de la tos y la dificultad respiratoria, podría ser, por ejemplo, ¿qué les dijera yo? El cansancio, ¿verdad? Que puede provocar esto. ¿Por qué razón? Porque prácticamente la persona se cansa más fácilmente porque no le entra suficiente cantidad de aire. Yo creo que esas son las más llamativas que podía mencionar. Preste la atención, la tos. La tos es un síntoma o es una molestia por la misma irritación. Si nosotros hablamos de un cuerpo humano trabajando funcionalmente bien, el reflejo de la tos, el toser es un mecanismo de defensa. Cuando nosotros tosemos es porque algo está pasando en la vía respiratoria. Estas personas que se exponen al humo del cigarro, que se exponen a cualquier contaminación, a un humo inhalado, empiezan a toser como un mecanismo de defensa para tratar de sacar lo que está entrando a su vía respiratoria. Pero como es tanta, la tos es constante. Y como bien lo mencionó Minor, hay secreción porque está aumentada no solo la inflamación, sino la secreción para evitar la resequedad del área bronquial. Entonces hay secreción también, pero lo importante es que hay dificultad respiratoria.
la persona ya le cuesta respirar. Y como él mencionó, una cosa es que nos cueste respirar y la otra es el cansancio que tenemos. ¿Por qué el cansancio? Porque resulta que cuando nosotros jalamos aire, el jalar aire ocasiona trabajo de los músculos inspiratorios. Todos nosotros cuando jalamos aire hacemos un esfuerzo, jalamos aire. Ese es un proceso activo, es un proceso que requiere trabajo y hay músculos encargados de ayudar al área pulmonar a jalar precisamente aire. Cada vez que usted jala aire hacia adentro de su cuerpo, usted está haciendo un esfuerzo, sus músculos están trabajando. Prácticamente aumentan el volumen del pulmón para que el aire entre. Y el sacar aire, que es el proceso expiratorio, la inspiración y la expiración. La inspiración requiere esfuerzo, la expiración, el sacar el aire, no requiere esfuerzo, normalmente hablando. Pero ¿qué pasa? Si los bronquios están inflamados y el lumen o el orificio donde pasa el aire está parcialmente cerrado o tremendamente cerrado, el aire cuesta que entre. Entonces la persona tiene que hacer más esfuerzo para que entre aire. Pero no solo va a hacer esfuerzo cuando entre aire, va a tener que hacer esfuerzo para sacar ese aire. Y entonces este esfuerzo que se hace al principio es leve y la persona se va acostumbrando al esfuerzo que va haciendo. Al principio es leve, pero posteriormente va a ser mayor. Ese esfuerzo de cada momento estar respirando, a hacer como un ejercicio respiratorio, someter a más esfuerzo al área muscular, es lo que provoca el cansancio. Las personas no solo sienten que les falta el aire, sino se sienten cansadas. Eso es bien importante. Por favor, usted dirá, ay, ¿y yo cuántos años llevaré a fumar? Ya está en riesgo, tenga cuidado. Si tiene tos, ya avanzó la enfermedad. Y si tiene dificultad respiratoria, ya avanzó más la enfermedad. Y si tiene cansancio o ya se siente muy fatigado, la enfermedad ha avanzado más. Bueno, ¿cómo podemos nosotros saber que tenemos esta enfermedad? ¿Qué exámenes son los que tenemos que mandarnos a hacer? ¿Saldrá en un ultrasonido, por ejemplo? ¿O qué examen nos podemos hacer? ¿O en un examen de sangre? ¿Cómo nos podemos nosotros hacer para...? Y te menciono esto porque es increíble cómo nosotros miramos que hay personas que se van a hacer un ultrasonido para este tipo de enfermedad. ¿Qué podemos nosotros hacernos para no gastar los centavos en exámenes que no nos van a ayudar, sino ir precisamente a los exámenes que sí nos van a ayudar a saber si nosotros tenemos esta enfermedad? Sí, básicamente... voy a hablar con respecto a la pregunta, ¿verdad? Voy a hablar solo de dos aspectos, ¿verdad? Uno de ellos, aunque yo sé que no en todos los lugares te tiene la predisposición de este examen, ¿verdad? Pero principalmente el número uno sería una espirometría. Y la espirometría no es más, después lo vamos a ejemplificar con diapositivas, no es más que hacer una inspiración y de ahí hacer soplar un máximo, ¿verdad? Y la máquina le va a registrar a uno, ¿verdad? Hasta dónde tiene que llegar. No tiene que llegar si llega a menos de 70 del porcentaje, es casi seguro que tiene ese problema. Pero aquí, ¿qué es lo que nosotros podemos contar? El ultrasonido no nos ayuda absolutamente en nada. Lo que sí nos puede ayudar es una radiografía simple de tórax. ¿Qué vamos a ver ahí? Pues prácticamente podemos ver una hiperinsuflación, podemos ver incluso un aplanamiento de los diafragmas, como bien lo decía el doctor. Al haber un aplanamiento de los diafragmas es porque de alguna manera el pulmón se ha hiperinsuflado, se mantiene distendido muchas veces por la obstrucción, y que acuérdense que el hecho de tener una enfermedad pulmonar obstructiva nos puede provocar como consecuencias un enfisema pulmonar, que no es más que la ruptura alveolar, y el conjunto de ellas hace que se haga solo un alveolo, y eso va a disminuir cada vez más el intercambio gaseoso. Esa sería una cosa. Y la otra cosa que nos puede predisponer a que la gente padezca de bronquitis crónica constantemente. Entonces, si uno quiere ser más fino en el diagnóstico, básicamente esos son los dos.
En sangre se dice que se puede hacer un examen para ver si está la presencia de la IgG, que pues eso ya es algo, yo creo que algo más intrascendente que de las dos cosas que mencioné. La espirometría número 1, la radiografía de tórax. Si usted quiere ser todavía más coqueto, como dice el doctor Otto, una tomografía pulmonar creo que define aún mucho mejor. Sí, por favor, que no se les olvide. Sospechamos una enfermedad pulmonar, la radiografía de tórax, y como bien lo mencionó el doctor, el diagnóstico, la radiografía lo hace sospechar a uno, aparte de los síntomas y aparte de la historia. Si llega uno que fuma y que tiene todo, lo más seguro es que tiene eso, ¿me entienden? Entonces la radiografía prácticamente nos confirma que tiene eso, aunque esa es la sospecha clínica de cualquier fumador que llega con tos. La radiografía nos hace sospechar, el diagnóstico nos lo da la espirometría. Y la tomografía sería un estudio ya coqueto, solo para ver cosas más finas y hacer un diagnóstico más fino, más completo, incluso hacer un pronóstico en cuanto a la enfermedad. Porque bien lo mencionó el doctor Minor, cuando ya los pulmones, él utilizó mucho la palabra insuflado. Y el insuflarse no es más que los pulmones se mantengan llenos de aire, porque les cuesta sacar el aire, y le cuesta sacar porque nosotros normalmente hacemos esfuerzos solo para jalar aire, pero para sacar no. Entonces los músculos que sacan el aire, por decir algo, no están tan ejercitados a estar sacando el aire, que se van quedando con aire, y entonces los pulmones se van quedando con aire. Eso se llama insuflación, que es la palabra que él utiliza, o enfisema, que es que tengan mucho aire los pulmones, y eso pone al músculo diafragma, que es lo que separa el área pulmonar del área abdominal, que se mantengan planos. Y eso, al tener planos, quiere decir que a la persona le cuesta respirar tremendamente. Y él lo mencionó bien, él dice que en el área alveolar sucede el intercambio gaseoso. ¿Qué estamos hablando con intercambio gaseoso? El hecho del oxígeno que respiramos y el dióxido de carbono que sacamos. El oxígeno lo necesitamos para poder vivir. Y con estas enfermedades inflamatorias crónicas, lo que se sufre es precisamente que no se lleve con completa normalidad el intercambio, de que entre oxígeno a nuestro cuerpo y que salga dióxido de carbono. Entonces las personas sienten que les falta el aire y sienten que de veras se sienten mal, porque se sienten como que se ahogan. Minor, ¿qué complicaciones nos puede dar? Porque ahí sí entraría el examen de sangre. Y por favor, cuando yo le mencioné a Minor el ultrasonido, eso porque nosotros hemos visto que quieren hacerse un ultrasonido para ver si el ultrasonido no me ayuda. No le ayuda. Radiografía, espirometría y tomografía, ¿verdad? Esas tres nos van a ayudar. Y el examen de sangre, como él mencionó, ya para una coquetería, IgG o IgE, es más que todo como para saber si hay algún proceso alérgico o crónico que nos ha ocasionado esta enfermedad. Pero, ¿qué complicaciones? Antes de ir a las diapositivas, si una persona tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿qué complicaciones puede desarrollar ellos? ¿A qué se enfrentan ellos con el cuadro de POC, si es que no se tratan, si es que se descuidan, si es que ya están tosiendo y uno les dice no fuman, pero siguen fumando? ¿Qué riesgo me lleva el EPOC? ¿Cuáles son las complicaciones que puede dar el EPOC? Bueno, la verdad que la complicación número 1, según la pregunta, es desafortunadamente es a una muerte temprana, número 1. Número 2, yo lo mencioné hace un momento, el hecho de tener un problema de bronquitis crónica a repetición, ¿verdad? Y el enfisema pulmonar, que es una enfermedad prácticamente que lo puede llegar a ser dependiente de oxígeno. No sé si en alguna ocasión han visto, aquí no se ve tanto, pero en otras latitudes, por ejemplo, en países desarrollados, se ven a personas de cierta edad que andan con su oxígeno ahí, ¿verdad? Entonces se vuelven dependientes del oxígeno porque es la única forma de prolongarles más la existencia. Entonces, básicamente, ¿cuál es la complicación de no tratarse, de seguir con lo mismo, de no querer hacer caso? Pues uno, la muerte temprana. 2, pues estar padeciendo constantemente infecciones bronquiales
como bronquitis crónica y el famoso enfisema, que es una sensación de ahogo constante, una disnea, o sea, una dificultad respiratoria a mediano plazo, a mediano esfuerzo, a corto esfuerzo, a mediano esfuerzo, no digamos a un gran esfuerzo, porque no lo va a poder hacer. Así que básicamente esas serían las cosas que podrían pasar. Así que para no llegar a sufrir de una limitación física, de infecciones a repetición, y cada proceso infeccioso acelera más el daño. Sí, una bronconeumonía, una neumonía, acelera más el proceso, se inflama más el pulmón, se cicatriza peor y termina con fibrosis pulmonar. Y entonces, bien lo mencionó Minor, terminan dependiendo de oxígeno, y el oxígeno no los cura. El oxígeno nada más lo que hace es mantenerlos con vida el tiempo que sus pulmones estén todavía funcionando. Así que estamos hablando a tiempo, todavía podemos nosotros evitar llegar a este proceso. Pero para que entendamos mejor esta enfermedad, vamos a irnos ahorita a un corte musical y vamos a regresar con diapositivas y vamos a escuchar el consejo médico con ayuda visual. Así que esperamos que siga con nosotros. Solo oímos este canto y regresamos con diapositivas. Ya volvemos. Estás viendo Dios y Salud, cuidando la morada del Espíritu Santo. Ya volvemos. Música, palabra de Dios, testimonios, películas, caricaturas, conciertos musicales y mucho más por CNF, transformando vidas. Soy
CNF, transformando vidas. En la oscuridad brillamos aún más fuerte. ¿Tienes preguntas, dudas o comentarios del tema de hoy? Comunícate con nosotros al teléfono 55 58 7500. Continuamos. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, como bien lo acabamos de mencionar, se le puede conocer como EPOC, ¿verdad? Que es una enfermedad pulmonar que se caracteriza, como su nombre lo dice ahí, ¿verdad? Que obstruye prácticamente la vía aérea superior, ¿verdad? Incluso hacia la parte distal del árbol bronquial. La siguiente. En esta diapositiva nosotros podemos observar la forma más o menos, podemos decir que es un bronquio normal, ¿verdad? Este es un bronquio normal. Veamos el diámetro que tiene y veamos aquí abajo cuando ya tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, vemos la inflamación que esto provoca y comparemos el lumen del de arriba con el lumen de abajo. Prácticamente es muy evidente que la cantidad de oxígeno que va a estar entrando prácticamente va a ser mucho menor. Por eso es que vemos que el paciente tiene sensación de ahogo y prácticamente sensación de tos, por el hecho de que esto le genera la inflamación. El proceso inflamatorio genera una inflamación que también le genera secreción. La siguiente. ¿Cuáles son los primeros síntomas que podemos observar? Ya lo mencionamos, una tos con flema que es crónica, que es constante. La siguiente. A veces cuando ya es un cuadro un poquito severo y no nos tratamos, sabemos que es una enfermedad que muchas veces puede llegar a ser irreversible, lo que nos provoca es una sensación de ahogo, que nos falta el aire y que tenemos que forzar los músculos respiratorios, como bien los mencionamos allá en la plática anterior, donde los músculos intercostales, el diafragma, tienen que hacer un doble trabajo para poder hacer una inspiración forzada. La siguiente. Esto prácticamente le voy a hacer énfasis porque desafortunadamente esto es se cree que prácticamente es el 94% de la causa de problema pulmonar obstructivo crónico. El famoso cigarro, que para muchos pues les genera una sensación de tranquilidad, en el sentido que actúa a nivel cerebral la nicotina, pero también provoca una reacción inflamatoria a nivel pulmonar, sin saber que eso es el factor número 1 predisponente para el problema pulmonar obstructivo crónico. La siguiente. El hecho de tener humo prácticamente, o vivir nosotros en área donde hay mucho polvo, el hecho de trabajar en áreas polvosas, por eso yo le veo el beneficio a la mascarilla, no solo por la pandemia que estamos viviendo, sino la mascarilla nos protege de inhalar este tipo de sedimento que podemos inhalar con el polvo, que nos puede provocar una reacción inflamatoria también. La siguiente. El hecho de las fábricas, como bien nos mencionamos, la caña, la quema de la misma, ¿verdad? La elaboración del azúcar y la contaminación ambiental, y muchas personas tienden a padecer en esta época de enfermedades pulmonares, muchas de ellas son alérgicas y muchas de ellas pues pueden generarle bronquitis, problemas asmáticos y otro tipo de enfermedad pulmonar. La siguiente. Pues algo que mencionábamos muy importante es el hecho de estar fabricando o utilizando la leña,
¿verdad? Especialmente cuando vaya él, pues está aquí en un área abierta. Sin embargo, cuando se cocina con leña en lugares cerrados, donde no hay ventilación, el humo tiende a acumularse y eso con el tiempo pues se va inhalando a través de los pulmones y provocando también reacción inflamatoria y provocando un factor obstructivo que nos limita la buena respiración. La siguiente. Yo hablaba de que hay niños que tienden a padecer muy frecuentemente de problemas respiratorios y desde temprana edad pues ya tienen que estar con tratamiento médico, nebulizaciones, especialmente cuando son atacados muy frecuentemente por infecciones virales, y esto se cree que puede predisponerlos en la edad adulta a que puedan padecer de problemas obstructivos crónicos, pero creo que dentro de ello también hay un factor genético que puede predisponerles. La siguiente. ¿Por qué les menciono, por qué vemos esta diapositiva? Pues básicamente tenemos que tener una alimentación adecuada, especialmente frutas, vegetales, que tengan flavonoides, que nos ayudan, dice, a prevenir este tipo de problemas. ¿Y por qué les ponía esto? Porque realmente esto es lo que normalmente actualmente estamos consumiendo, ¿verdad? Que son alimentos prácticamente chatarras, que están llenos de grasas poliinsaturadas, que lo único que hacen es provocar obstrucción, aumentar el colesterol, aumentar los triglicéridos y obstruir el torrente circulatorio. La siguiente. Hablé yo de un factor genético. Si en alguna ocasión algún familiar tiende a heredar este tipo de enfermedad sin ser fumador, pues puede pensarse que también hubo algún factor genético, aunque no es el más importante que se menciona en la literatura, pero puede ser causa de que pueda provocar este tipo de problema. La siguiente. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Pues sabemos que siempre el 80% del diagnóstico de cualquier enfermedad va a ser clínico, a través de la historia clínica, a través del interrogatorio, a través de los síntomas, los signos que el paciente presente, y básicamente pues el médico va a ser el encargado de hacer este tipo de historia clínica, de anamnesis, ¿verdad? Preguntando al paciente de los síntomas que está padeciendo, y ante todo pues la auscultación pulmonar nos ayuda a ver si hay una hipoventilación pulmonar, donde la cantidad de aire que entra es muy no acorde a lo que debería de inspirar. La siguiente. ¿Cuál es el diagnóstico que debemos de utilizar? Pues la principal es la espirometría. Hay dos formas de espirometría, una que se hace normal, que donde el aparatito tiene que marcar, si marca menos de 70, pues prácticamente puede ser el diagnóstico de que tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y hay otra donde le ponen vasodilatadores, broncodilatadores, en los cuales pues obviamente sube más de ese 70% y prácticamente hace el diagnóstico. La siguiente. En la radiografía de tórax es lo que nosotros contamos. Miren, pues hasta aquí aparecen los famosos cigarros. Realmente este es el diafragma. En una radiografía pues lo vemos un poco más plano. A nivel intercostal se agranda un poquito los espacios intercostales y vemos los pulmones más negros, porque prácticamente se está reteniendo la cantidad de oxígeno, de CO2, perdón, de dióxido de carbono que no podemos exhalar, y también se llenan un poquito de oxígeno, ¿verdad? Se hace una mezcla y prácticamente esto nos da como consecuencia la confirmación de lo que ya clínicamente ya tenemos nosotros ya como diagnóstico. La siguiente. Pues dentro de los tratamientos, pues los famosos esteroides, ¿verdad? Se habla del esteroide local porque cree que no tiene un efecto sistémico. Los famosos PUF, ¿verdad? Los inhaladores que son a base de esteroides, que son a nivel local, que su función es desinflamar, disminuir el árbol bronquial del proceso inflamatorio, y eso agranda prácticamente el diámetro
el lumen del árbol bronquial. La siguiente. Hay varios tratamientos, hay algunos pues broncodilatadores, hay unos de corto efecto, unos de mediano y unos de largo efecto. O sea que medicamentos pues no solo es el salbutamol, hay el clenbuterol, hay la teofilina, hay algunos medicamentos adrenérgicos, ¿verdad? Que pueden ser utilizados dependiendo de cada paciente. La siguiente. Se utiliza también las nebulizaciones, especialmente con broncodilatadores. El hipatropium se puede utilizar, ¿verdad?, como un tratamiento para este tipo de problemas. La siguiente. Cuando la enfermedad ya ha avanzado y es una enfermedad crónica sumamente ya un poquito avanzada, pues yo mencionaba que muchos pacientes ya se vuelven dependientes de oxígeno, ¿verdad? Tienen que andar con su oxígeno porque es la única forma de, como bien lo mencionamos previamente con el doctor Hernández, que esto lo que hace es prolongar la vida, no es que es curativo, sino es realmente paliativo para prolongar y mejorar la calidad de vida, mejorar el pronóstico del paciente, pero no es curativo. La enfermedad generalmente cuando se instaura es irreversible. Siguiente. Pues, ¿qué es lo que recomendamos? Pues una dieta balanceada, una dieta rica en lo que estamos viendo, que tienen flavonoides, ¿verdad? Que dice que ayudan a mejorar las defensas, el sistema inmunológico a nivel pulmonar, y eso es lo que nosotros deberíamos de consumir más que las famosas papas fritas. La siguiente. Pues, ¿qué nos recomiendan también? El ejercicio, no solo el caminar, sino hacer ejercicios respiratorios para mejorar la expansión pulmonar, y eso nos puede ayudar a mejorar un poco, en parte, los procesos obstructivos que nos están provocando la dificultad respiratoria, el cansancio a medianos esfuerzos. La siguiente. Pues finalmente decirles que el hecho de estar un poquito nosotros, que a veces se nos va la mano, ¿verdad? Y tenemos tendencia a engordar un poquito, ¿verdad? El hecho de estar un poquito más gordos, más obesos. Miren acá, pues él se come con sus hamburguesas, ¿verdad? Y en cambio esta persona pues más delgada tiene menos tendencia a padecer este tipo de problemas por el tipo de alimentación que hace. El hecho de estar uno un poquito más obeso también tiene que hacer más esfuerzo para poder llenar todos sus órganos, llevar a su torrente, a través del torrente sanguíneo, la cantidad de oxígeno necesaria que cada órgano necesita. Entonces un obeso pues tiene que hacer mucha más fuerza para poder llevar ese oxígeno que le va a dar la vida. Así es de que con esta diapositiva creo que terminamos y vamos a ir a cortes comerciales para las conclusiones finales. Estás viendo Dios y Salud, cuidando la morada del Espíritu Santo. Ya volvemos. En la oscuridad brillamos aún más fuerte.
pues lo mejor está por llegar. Estás por llegar. Corremos a un horizonte de esperanza. Te creemos, nos guías a lo prometido. Correremos a un nuevo amanecer de gracia. Te creemos, tu amor jamás será vencido. Correremos a un horizonte de esperanza. Te creemos, nos guías a lo prometido. Correremos a un nuevo amanecer de gracia. Te creemos, tu amor jamás será vencido. Hola futuro, no tenemos miedo. Y Él está con nosotros hasta el fin del tiempo. Y no vamos a regresar atrás. Y nunca dejaremos de soñar, pues lo mejor está por llegar. Y estás por Estás por CNF, transformando vidas. En la oscuridad brillamos aún más fuerte. ¿Tienes preguntas, dudas o comentarios del tema de hoy? Comunícate con nosotros al teléfono 55 58 7500. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros en su programa Dios y Salud. Espero que con imágenes haya quedado más clara la enfermedad, esta pulmonar obstructiva crónica, y que afecta más a fumadores y a personas que se exponen mucho al humo. La complicación más seria, la mencionamos, es la muerte. Y muchos piensan, bueno, me muero y se terminó el problema. Yo creo que no. Yo creo que con la muerte comienza el problema serio. Cuando yo hablé al principio que el médico debería tener el corazón de Dios, que luchamos contra la muerte, es porque Dios no quiere que nadie se muera. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. La vida viene de parte de Dios. Cuando nosotros leemos el libro de Génesis, que es el libro del principio, donde se habla de la creación de todas las cosas y la explicación de dónde vienen todas las cosas, Dios formó al hombre y a la mujer, hombre y mujer, y sopló en ellos aliento de vida. La vida viene de Dios. La muerte no viene de Dios. La muerte viene como consecuencia del pecado. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Es la consecuencia de haber pecado. Y el pecado no es más que la desobediencia y la rebeldía a todo lo que Dios tiene establecido. Y miren, hoy en día estamos tan engañados que pareciera que todos los que se mueren, pues se mueren en los brazos del Señor.
La verdad es que no especifican qué Señor, ¿me entienden? Pero cuando Dios habla de la muerte y que no quiere que nadie se muera, es porque en el libro de Hebreos, en el capítulo 9, verso 27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Saben que la Biblia es el libro que habla más claramente de la muerte y lo que pasa después de la muerte? Y solo hay dos destinos: el infierno y el cielo. Y muchos creen que al morir se van a ir al cielo, cuando en realidad no es. Despiertan en el tormento eterno. Y el problema es que el tormento es eterno. La oportunidad de escoger a dónde nos vamos es ahora que tenemos vida. Si usted se muere o yo me muero, no tenemos ya oportunidad de escoger. Está establecido que morimos y después de esto hay juicio. No crea que se termina nuestra vida. Con la muerte se termina la vida terrenal, pero no la vida que viene de Dios. Es una vida eterna. Y por eso Dios quiere regalarnos la vida eterna para que vivamos eternamente con Él y no que vivamos eternamente separados de Él en el castigo eterno. ¿Saben que por eso uno entiende cuando uno ve la experiencia en el libro de Juan de la muerte de Lázaro? El pasaje más corto del Nuevo Testamento. Jesús lloró porque se murió un amigo. Y está establecido que al morir había juicio. Y el Señor no quiere que nadie se muera, sino que procedan a arrepentirse, que arreglen su vida ahorita que tienen vida, para que no les sorprenda la muerte y terminen en el destino eterno que es el infierno. Sabe que la Biblia nos habla mucho y el libro de Juan nos habla, pero de eso de una manera tan especial. Si nosotros vamos a Juan 6, dice la palabra de Dios en el verso 47, Juan 6, 47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. El que cree en mí tiene vida eterna. Cuando nosotros miramos el capítulo 14 de Juan y verso número 6, dice 14:6, dice un pasaje bien conocido. Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El único que es la verdad es Cristo. El único que da la vida, porque es la vida, es Cristo. Por eso que dice que de cierto digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Él es el camino para llevarnos a Dios Padre y fuera de Él no podemos llegar. Nadie puede acercarnos a Dios sino solo Cristo. Cristo murió en la cruz del Calvario. Muchos creen incluso con el amparo, y con todo respeto lo digo, creen en el amparo de que María va a interceder para que ellos no se vayan al infierno y lleguen al cielo. María necesitó arrepentirse y recibir a Cristo en su corazón, creer en Él para ser salvo. Todos, usted y yo, no importa si tenemos, si no tenemos, no importa si sabemos, si no sabemos, sin Cristo estamos perdidos. Y quiero solo brevemente leerles la experiencia que dice en el capítulo número 3 de Juan, el verso 36. Solo oigan lo que dice la palabra de Dios. Y si tiene Biblia y usted lee y revisa este pasaje, de veras no hay escapatoria. 3:36 de Juan dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. Si rehúsa creer en Cristo, la ira de Dios está sobre usted, porque usted muere en pecado. Nosotros vamos a morir, pero perdonados de nuestro pecado. En el cielo va a estar lleno de pecadores arrepentidos. Pecadores que se arrepintieron de lo mal que estaban haciendo, de lo mal que estaban actuando, de lo mal que estaban diciendo, de lo mal que estaban pensando, de lo mal que se estaban comportando, y se arrepintieron, le pidieron perdón a Dios, recibieron a Cristo, y al recibir a Cristo reciben la vida eterna.
Y la evidencia de que hemos creído en Cristo es que ya no andamos practicando los pecados que practicábamos antes. Si recibimos a Cristo, pero nuestra vida no cambia, eso no es sincero. Eso no es una fe real. La fe real, la que Dios da, porque es un don de Dios. La Biblia dice que somos salvos por gracia. Y esto no es de nosotros, porque es un don de Dios. No, la salvación y la fe viene de Dios. La fe sincera es aquella que va a permanecer creyendo a pesar de las circunstancias. Y quiero, para que ustedes miren lo que el Señor Jesucristo dice, y porque debemos de estar preparados para lo peor que le pueda pasar a usted y lo peor que me pueda pasar a mí, que es la muerte. Si tenemos a Cristo, ya no va a ser lo peor que nos pueda pasar, sino lo mejor que nos pueda pasar, porque entonces vamos a disfrutar de la vida eterna. Quiero que oigan esto, que es palabra de Dios. Jesucristo lo dijo en la muerte de Lázaro, antes de demostrar que Él era el Hijo de Dios. Él dice lo siguiente en Juan el capítulo 11, en el verso número 25, hablándole a Marta. Marta estaba desgarrada, destruida, porque su hermano había muerto. Y le dice en el verso 23, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Y miren lo que le dice, porque la idea de Marta era así. Yo sé que Él va a resucitar en el día postrero. Yo lo voy a ver vivo en el día postrero. Yo no lo voy a perder más. Porque resulta que tanto María, tanto Marta como Lázaro amaban al Señor y habían creído en Él. Entonces viene el Señor y le dice, ok, está bien tu idea que va a resucitar, pero no quiere decir que Él va a estar muerto y va a resucitar después, sino que Él, oigan bien, oigan lo que le dice el Señor. Le dice Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En otras palabras, Lázaro está muerto, pero él tiene segura su vida, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Los que creen en Cristo no van a morir eternamente. Y no porque haya alguna virtud en nosotros, sino que es por gracia. Es un regalo inmerecido. Podemos haber sido los fumadores más empedernidos. Podemos pedirle perdón a Dios por destruir lo que Dios nos regaló, que fue nuestra vida. Podemos arrepentirnos, pedirle perdón a Dios, y la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y la Biblia dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. La salvación de nuestras vidas esta noche está llegando. Jesucristo está a la puerta y está llamando. Él es la resurrección y la vida. El que cree en Él tiene la vida eterna. El que rehúsa creer en Él no verá la vida, y la ira de Dios está sobre él. Todas las personas que se han reído, se han burlado, han rehusado creer en Cristo, tienen sufrimiento eterno. Y la muerte no es, dijéramos nosotros, la solución al problema. Es el inicio del problema si morimos sin Cristo. Pero si morimos creyendo en Cristo y nuestra vida de evidencia de que nuestra fe y nuestra conversión es sincera, la Biblia dice, el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Resulta que la muerte es victoria para nosotros. Tenemos vida eterna, porque todo aquel que vive y cree en mí, dice Cristo, no morirá eternamente. Y Él no miente, y Él no es hijo de hombre para que se arrepienta. Él es la verdad, y lo que Él dice es la verdad, y su palabra es verdad. Y conoceremos esa verdad, y esa verdad nos hará libre, libre del pecado y libre de la condenación eterna. Esta noche tu vida puede cambiar.
Y Dios puede perdonar el pecado más grande que tú hayas cometido. No importa hasta dónde hayas descendido, el Señor murió en la cruz del Calvario para perdonar tus pecados. Si a Él vienes arrepentido y le pides perdón y lo recibes en tu corazón. Esta hora tú puedes pedirle perdón a Dios y recibir a Cristo en el corazón. Y antes de que Minor nos despida el programa y nos dé los consejos finales, solo permíteme orar un momentito contigo. Si tú quieres de veras arreglar tu vida con el Señor, la Biblia dice: venid y estemos a cuentas. Si tus pecados fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero venid. ¿Y cuándo? Venid ahora, dice el Señor, y arrepentíos. Vengan al Señor ahora y arrepiéntanse y cambien para la gloria de Dios y para bendición de tu vida y la vida de tu familia. Y a Pablo lo dijo en Hechos 16, dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Quieres creer en Cristo? Repite esta oración. Dile: Padre, esta noche yo reconozco que en realidad he hecho cosas malas. He dicho malas palabras, he tenido malos pensamientos, he vivido de una forma incorrecta, ajena a lo que tú quieres, Señor, lejos de lo que tú esperas. De veras, mi vida ha sido marcada por cosas equivocadas, por lugares equivocados que he ido, por cosas que no debería haber hecho y las hice, Señor. Perdona todo lo malo que hay en mi vida, perdona mis pecados, perdona mis maldades, perdona mi rebeldía, perdóname por seguir pecando, Señor. Perdóname, ten misericordia, que la sangre de Cristo me limpie de todo pecado. Esta noche, aquí donde estoy, te pido perdón y recibo a Cristo en mi corazón. Entra a mi vida y cambia mi vida. Padre, sálvame, Señor, y ayúdame. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si tú hiciste esta oración y tu oración fue sincera y honestamente le pediste perdón a Dios, recuerda lo que dijo el Señor: mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Tu nombre fue inscrito en el libro de la vida y tú has pasado de muerte a vida, y tu vida tiene que dar evidencia de que te arrepentiste, y vive confiado y siguiendo lo que la Biblia dice, lo que Dios nos enseña para tener una vida correcta que agrade a Dios. Y ya que Minor está aquí con nosotros, Minor tiene el consejo final. No sé qué Minor nos va a hablar en relación a la enfermedad pulmonar crónica, algún consejo que nos va a dar, y va a despedir este programa. Muchas gracias. Bueno, básicamente yo quiero decirles y volverles a enfatizar lo que estuvimos haciendo, machacando en todo el trayecto del programa. Y yo quiero hacerles la invitación a desafiarlos para que ya se dieron cuenta que cuál es la causa principal de ese problema pulmonar irreversible, ¿verdad? Y uno de ellos pues es que tú tienes que apartarte, como bien lo decía el doctor ahorita a la luz de la palabra: apártate del pecado, apártate de las cosas que te hacen daño, apártate deja el cigarro. Yo sé que para muchas personas es difícil, al igual que el alcohol. Casi todos los temas que tocamos siempre va el alcohol y el tabaco como factores que son predisponentes a un montón de enfermedades, no solo enfermedades pulmonares, hepáticas, renales, de todo tipo. Sin embargo, de ti depende que tú quieras poner de tu parte, porque yo sé que lo más difícil para el ser humano es ser disciplinado. ¿Qué es lo que yo te puedo decir? Pues toma el consejo que te estamos dando, apártate del tabaco principalmente, apártate de las comidas que no te traen nada bueno más que acumulación de colesterol y triglicéridos a tu torrente sanguíneo, ¿verdad? Trata de comer sano, trata de comer, ya mencioné yo, las verduras, las legumbres que tienen flavonoides que se cree que dan a nivel pulmonar. Trata de cambiar tus hábitos,
trata de tratarte. Si tú tienes ese problema, busca atención médica, busca asesoría, no dejes que la enfermedad avance. Es posible que la puedas detener si tempranamente tú te apartas de estas cosas, ¿verdad? Y como bien lo decía el doctor Otto, Dios dice que habla a tiempo y fuera de tiempo, y Dios en esta noche te puede estar hablando a tiempo todavía para que tú puedas cambiar tal vez eso que va a ser irreversible a algo reversible, ¿verdad? Pero todo va a depender de ti. Muchas veces para nosotros es muy difícil el poder ser disciplinados. Desafortunadamente parte, yo creo que es de nuestra cultura mal heredada. Sin embargo, yo creo que con ayuda de Dios podemos hacerlo y que tenemos que sacrificarnos, ¿verdad? Dios está con nosotros, pero espera de nosotros un sacrificio, y el sacrificio es satisfacción a cosas que a nosotros nos gustan, y en la Biblia se menciona como cosas carnales, ¿verdad? Que es a lo que la gente le gusta, ¿verdad? Las cosas de la carne que satisfacen la carne en sí, no el espíritu, ¿verdad? Entonces Dios siempre está presto para ayudarte, pero siempre y cuando tú hagas un esfuerzo para cambiar tu modo de vida y tu forma de vivir. Así es de que yo te aconsejo que te apartes de las cosas que acabamos de mencionar, principalmente el tabaco. Ya sabes que es el número 1, ¿verdad? Y ante todo haz ejercicio, come bien, ¿verdad? Come sano, ¿verdad? Y ante todo, pues si te es difícil, con ayuda de Dios pídele que Él te puede ayudar a darte la fortaleza para ir dejando esos malos hábitos y esas cosas pecaminosas que lo único que hacen es condenarte a una muerte eterna. Así es de que damos gracias por la oportunidad que nos dieron de estar en sus pantallas, al doctor Otto, que siempre está presto también a llevarnos consejos, que yo creo que aparte de la medicina, creo que es lo más importante, ¿verdad? Porque la Biblia dice que ¿qué le sirve al hombre ganar el mundo si perdiere su alma? Entonces, en esta tierra no vamos a ser eternos, en esta tierra un día partiremos a la presencia de Dios, si es que nosotros hicimos la oración y recibimos al Señor como nuestro Señor y Salvador. Así es de que Dios les bendiga, gracias a cada uno, al usted principal, ¿verdad? Al doctor Otto, que generosamente también está con nosotros, nos da su tiempo, de que es ocupado, es muy solicitado, y que gracias a Dios pues le ha dado ese don, ¿verdad?, de poder compartir la palabra. Así es de que Dios les bendiga y hasta la próxima, y esperamos ser de bendición en su canal CNF, el canal de la nueva familia. Muchas gracias.